Bueno, Así es. Lilita es presidenta de la Fundación ALEM, la fundación oficial del partido. Ella es licenciada en Ciencia Política, fue docente de posgrado de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional del Quilmes. Es profesional principal del CONICET, fue secretaria académica y directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA, secretaria también de la Facultad de Ciencias Sociales, fue consultora del PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para la Reforma Política, fue presidenta de la Convención de la Unión Cívica Radical, diputada nacional, actualmente parlamentaria del Parlasur y bueno, presidenta de la Fundación ALEM. Un gusto, la verdad, un placer poder tener a una persona tan preparada, tan formada, tan comprometida en la radio de acá de Funes. Gracias, Lilita, por atendernos, ¿no? No, no, por favor. Funes, si bien yo soy santafesina, Claro. Funes integra las anécdotas de mi vida infantil y demás, porque mi padre iba a la casa, a una quinta de los Peirano, Ajá, mira ahí vos. en Funes, siendo muy joven, una hermana de él estaba casada con un Peirano, así que las anécdotas sobre Funes también recorren mi biografía personal. O sea que has visto un poco lo que fue la transformación de ese Funes más rural, más de casa campos y a una transformación. Somos una ciudad de casi 50, 60 mil. Sí, Este, sí, 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 sin eh. duda, sin duda, Bueno, sin duda. Además Lilita, he pasado por sí, Funes en épocas de campaña política, me hace imagino. bastante, pero Sí. no tengo muy, muy presente lo que Funes es. Lilita, el llamado tenía que ver con esto, digamos, hace poco conocíamos que si bien la fundación de la LEM está creada del 2004, creo que fue en el 2017 que vos con un equipo la normalizan y empiezan a producir una formación política a los miembros del partido en general, con una serie de valores que representan al partido y también una serie de programas, de políticas, de documentos que nutren a buena parte de todo de uno de los partidos políticos más importantes de la Argentina. Contanos un poco este trabajo que venís realizando ahí en la Fundación ALEM y qué me podés decir de lo que obviamente queda para adelante, ¿no? Bueno, mira, la Fundación ALEM retomó su ritmo que había tenido originariamente, después, Ajá, bueno, avatares de distinta naturaleza le hicieron decaer un poco, pero primero es la fundación del partido, eso así es es. importante. Puede haber otras fundaciones de afiliados del partido en distintos lugares del país, pero la fundación del partido es la Fundación ALEM, su dirección es elegida por el Comité Nacional y como es una persona jurídica independiente, esa dirección se renueva cada 2 años, ¿no? Bien, Entonces, digamos, nosotros tenemos vinculación a partir de las designaciones, pero no estamos sometidas al Comité Nacional en nuestro funcionamiento. Si bien, somos una persona jurídica independiente, bueno, y rendimos cuentas al Estado, digamos, por nuestra condición de persona jurídica. exactamente. La fundación en realidad es el cumplimiento de una obligación de la Carta Orgánica que está establecida desde el inicio mismo del partido, allá lejos, ¿no? Sí, claro. Sobre fines del siglo XIX, eh, que obliga a dar formación cívica. Es decir, la formación cívica ha sido parte de las obligaciones del radicalismo como organización política y coherente con esta idea de Irigoyen de que el programa del partido es la Constitución Nacional. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos en función de ese mandato de la Carta Orgánica una escuela de formación política que ustedes la pueden ver en la web, Sí, se llama Escuela de Formación dentro del sitio web de la Fundación, y ahí se ofrecen cursos formación política que son abiertos para cualquiera, no es exclusivo del radicalismo. El año pasado, que largamos la escuela de formación unos días antes a que se sancionara, digamos, la cuarentena con motivo de la pandemia, nosotros habíamos organizado durante el año anterior, o sea, durante el 2019, estos cursos, que son cursos de formato virtual, es decir, ajá, todo es virtual y tienen distintos niveles, un nivel más general para
cualquier ciudadano que quiera hacer una aprender introducción, sobre claro. la economía del Estado, sobre las relaciones internacionales, pero entendidos cada una de estas cuestiones como políticas públicas, porque digamos, Exactamente. lo que buscamos es colaborar en la construcción de un ciudadano informado, capaz de evaluar las políticas que lleva adelante un gobierno y consecuentemente cumplir un rol de contralor, que es la función principal que en un sistema de representación política como el nuestro tienen que cumplir los ciudadanos, porque digamos, hay una complejidad en el manejo del gobierno y entonces hay que darle herramientas a los ciudadanos para que puedan evaluar las políticas gubernamentales. Nosotros tenemos allí sí. un despliegue de problemas públicos que incluyen la problemática educativa, que incluyen la problemática de acompañar la interpretación de esta revolución femenina que se está viviendo Tal cual. en el mundo, ¿no? Como es una cosa de este tiempo. Y bueno, son cursos que, vuelvo a decir, son abiertos. El año pasado dimos más de 4.000 cursos a lo largo y a lo ancho del país, porque esta es 4.000. una característica que tiene la Fundación, que es su carácter federal. Que ahí estamos poniendo ahora, como esto se transmite vía streaming y sale por Sí. Facebook, vamos a poner en la página de la Fundación ALEN los cursos, aparece elementos de historia contemporánea, ciencia política, relaciones internacionales, economía del sector público, un tema crucial, energía, ambiente, desarrollo sustentable, desarrollo local, esto nos interesa mucho a los que estamos con actividad a nivel local y, como vos decís, perspectiva de género y políticas públicas, sistema educativo argentino, bueno, obviamente el radicalismo y su idea, la participación ciudadana en la sociedad civil y la construcción de una agenda sanitaria, ¿no? La verdad que una oferta, esto está abierto ahora, Lilita, para que puedan seguir, Totalmente. puedan seguir Esto está haciendo. abierto todo el año porque que además, como es online Claro, y autogestionado, cada uno va uno haciendo puede, en su digamos, tiempo. el formato de los cursos es un formato muy amigable, porque no es una persona que está ahí hablando todo el tiempo, que sería Claro. terrible, aburrido, sino que tiene clases cortas, teóricas, digamos, teóricas por decir, que es una persona que habla acerca de los temas, pero además está mezclado con entrevistas, con videos, y después hay ejercicios que permiten ayudar a la comprensión de esos materiales, y por último hay una autoevaluación, y una vez que la gente, digamos, cumple con esa autoevaluación, se entrega un certificado, y bueno, y Bueno, después eso también es muy interesante que la gente es útil. que se lleve una experiencia que le pueda decir, mira, me formé en esto o por lo menos estoy preparado en esto. Así que tenemos en la página de la Fundación ALEM una posibilidad de escuela de capacitación de formación política, donde tenemos una serie de casi, creo que son 12 o 14 posibilidades. Entonces, De posibilidades. La verdad, una buena noticia que un partido político tenga eso. No sé si hay otro que esté haciendo esto a nivel de la Argentina, el peronismo, el PRO o la coalición. digamos, con estas características no. Hay Ajá, otros tipos de cursos que se dan más cortos y más ligados a las cuestiones electorales claro, fundamentalmente. Nosotros, a sabiendas de que esto había posibilidades de tener acceso por otros lugares, consideramos que nos teníamos que meter por este lado, ¿no? Por el lado de las políticas públicas, con la idea de contribuir a la construcción, por un lado, de un ciudadano informado y por el otro lado, servir a la formación política de los militantes políticos, ya sea de nuestro partido o de aquel tal que cual. quiera hacerlo, porque digamos, acá hay, obviamente que hay un sesgo Sí, en la sí, interpretación que está vinculado a los valores que el radicalismo sostiene, ¿no? A su doctrina. sin duda. Entonces, esto sin duda influye, pero bueno, los hechos son hechos, los Tal, hechos no se distorsionan. no, tal cual. Pero después, bueno, la otra cosa Sí, que hemos hecho es un sitio que recoge la vida del presidente Alfonsín desde 1982 hasta su fallecimiento, que se llama alfonsín.org, sí, y y bueno, ahí eso sí que es único, eso es único. No hay sí. ningún partido en América Latina que tenga un sitio
que sea, digamos, un lugar donde encuentra documentos, discursos, la biografía de un presidente con estas características, que eso también es algo abierto y está disponible al público. Sí, Me la verdad olvidaba que de es decir, los impresionante cursos la página esa. tienen un costo muy Sí, bajo, ajá. pero digamos, si se inscriben varias personas y se pide como grupo, también hay un descuento porque no se trata de tener una renta con esto, de No, tener no, sostener, digamos. una ganancia, sino simplemente de contar con algunos recursos para poder seguir haciendo cursos, nada más que eso. Te entiendo, Lilita. Te llevo a otro plano que tiene que ver más con el contenido que están haciendo. Increíblemente, Sí, el 26 de enero, ustedes largaron un documento que dice antes que sea tarde, y justamente en sus páginas iniciales, lo primero que se decía era, bueno, ¿cómo vamos a manejar el tema de la pandemia, el tema de la vacunación? Increíblemente así es. porque días más tarde aparecen estos escándalos que tienen que ver con la vacuna gay o los vacunatorios VIP y realmente aparece premonitorio lo que ustedes advertían o advierten en este documento. Contanos un poco de esto, digamos, porque no es el primero, Sí, cómo digamos, no, que han con mucho realizado a lo gusto. largo. Con mucho gusto. Mira, nosotros constituimos, nosotros tenemos hace muchos años dentro del partido un grupo de ciencia y tecnología. Ajá, Reuníamos, bueno, anualmente, 2 o 3 veces en el año y demás. Con la virtualidad, este grupo creció enormemente, tenemos más de 80 personas en esa comisión de ciencia y tecnología, todos ellos son científicos o, en su defecto, eh, personas que gestionan los distintos sistemas de ciencia y tecnología que integran una totalidad, pero que además tienen se distinguen, digamos, por disciplinas. Dentro del marco de esa Comisión de Ciencia y Tecnología tenemos sanitaristas ajá. y también epidemiólogos, digamos, donde el más importante por su formación y por su experiencia de gestión y de investigación es Adolfo Rubinstein. Sí, sin duda. Dentro de ese grupo también tenemos personas como el investigador Rolando Rivera, que son, nombro él porque es el más destacado, Sí, sí. es un investigador principal de CONICET, un biólogo y un experto en todo lo que sea esta línea de, de, digamos, de manejo de virus, bacterias y otras hierbas de esa naturaleza. Le da un marco de Eh, referencia importante para decir, vamos a hablar de esto y tengo un equipo que está preparado para hablar de esto entonces. Bueno, porque digamos, nosotros lo que nos propusimos es que toda la política pública tiene que ser, esta es una tradición dentro del radicalismo, ¿no? Que la política pública tiene que tener fundamentos en el conocimiento, Tal cual. que no puede ser una charlatanería. Digamos, Sí, política pública, sus argumentos tienen que ser argumentos fundados y en el caso de políticas sanitarias tienen que ser fundados en conocimiento científico, que como ustedes saben el conocimiento científico es un conocimiento de carácter universal y consecuentemente es un conocimiento validado por la comunidad científica internacional, no es así una es. decisión de un grupo de gente. Así es. Esto nosotros nos permitió que tempranamente, allá sobre abril del año pasado, largáramos la primera advertencia, que era que estuvo relacionado fundamentalmente a no seguir con el encerramiento de las personas sanas. Salir pronto y de manera Ustedes ordenada. Así era el nombre del... Claro, salir pronto y de manera ordenada. Entonces ahí nosotros elaboramos un conjunto de propuestas con el objetivo de ayudar al gobierno a que, dada la poca experiencia que se tenía respecto de una cuestión de esta Y naturaleza, por lo sí, menos en esta etapa de la historia, porque ha habido políticas para las epidemias sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, claro. pero esto era nuevo para esta época. Entonces, ahí se hacían un conjunto de recomendaciones, teniendo en cuenta fundamentalmente que no había por qué congelar la vida social y económica
frente a la presencia del virus, que había estrategias que se podían llevar adelante combatiendo el virus, luchando contra él, mientras no hubiera posibilidades de erradicarlo, pero no detener la vida social y económica del país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí. ese fue nuestro primer documento. Están todos disponibles para el que tenga interés en verlos, están ahí en la página web. Y simultáneamente lo que lanzamos también, elaborado por ese conjunto de científicos, un boletín sobre el estado de la discusión alrededor del virus, el estado científico, ¿no? Una traducción de las últimas novedades en materia científica respecto de la pandemia en sus distintas dimensiones. Bien. Eso, digamos, nos permitió a nosotros hacer un seguimiento informado de todo el proceso y esto llevó a un segundo documento, que fue por allá por el mes de agosto, me parece, no me acuerdo bien la fecha, donde volvimos a advertir la necesidad de que el gobierno tuviera digamos, un equipo de trabajo mucho más complejo y mucho más completo para tomar decisiones, porque la política sanitaria no es solamente una política de salud, claro, sino que incluye también otras dimensiones, bueno, como los hechos demostraron a posteriori. Y bueno, esos materiales fueron materiales que se ofrecieron. Del paternalismo a la confianza de la responsabilidad individual y social, dice el segundo documento que también lo he leído. Es decir, la idea fundamental es que la lucha contra el virus, cuando se produce una pandemia, no es solo una cuestión del Estado, sino que es fundamentalmente también una cuestión de la sociedad, y que los individuos nos tenemos que involucrar en esa lucha con comportamientos sociales adecuados, y consecuentemente hay que enseñarle a la población a llevar adelante esos comportamientos adecuados, como ha sido, por ejemplo, el uso de las mascarillas, la distancia social, lavarse las manos, que dicho sea de paso, estas cosas no son nuevas. No. Yo que soy una persona grande, me acuerdo muy bien que soy de la generación de la parálisis infantil, de la tuberculosis, de la lepra, que eran enfermedades que no estaban erradicadas, y bueno, nosotros nos enseñaban desde muy chiquitos a lavarnos las manos cuando llegábamos a nuestras casas, teníamos guantes cuando salíamos a la calle. Sí, una serie de profilaxis para cuidar. Sino que era una forma de proteger fundamentalmente los chicos, ¿no? Claro. Del contacto con el virus. Nada nuevo bajo el sol, digamos, del conocimiento científico, sino simplemente cambios culturales. Y bueno, y ahí lo que señalábamos, que el gobierno no tenía puesta, digamos, no tenía una política comunicacional adecuada, no, para nada, de forma tal de que los ciudadanos se involucraran. Y bueno, y esto quedó demostrado después fundamentalmente por las dificultades que tuvieron los jóvenes para adecuarse a estas necesidades de distanciamiento social, fundamentalmente. Bueno, como decía, fuimos siguiendo los temas, produciendo los documentos con esa intención siempre de arrimarle al gobierno nacional ideas, y finalmente fuimos viendo que los déficits que se habían producido a lo largo del año en la política sanitaria y que habían traído como consecuencia, habían colaborado en una profundización enorme de la crisis económica que el país tenía. Sin duda. Vimos que lo de las vacunas iba a ser un problema. Y además teníamos conocimiento por nuestros propios científicos y sus vínculos internacionales de las dificultades que iba a haber en la producción. Hicimos una actividad muy buena que también está en la web con expertos en vacunas allá por fines de noviembre, principios de diciembre. Ahora vamos a reeditar esa reunión internacional próximamente con expertos de distintos países. Y ya veíamos venir el problema, porque la cuestión no es solamente la producción, sino es todo el tema de la logística para la distribución y el contar, digamos, con personal con un conocimiento apropiado en el momento de la aplicación de las vacunas. Entiendo. Nosotros ya visualizábamos que determinados comportamientos con los recursos estatales y con el uso de el Estado por parte, digamos, de agrupaciones políticas,
y el reemplazo, digamos, de expertos como son los enfermeros y las enfermeras y la gente que trabaja en los vacunatorios por militantes políticos, lo único que iba a traer iban a ser problemas. Sí, sí, tal Y cual. bueno, nos adelantamos porque teníamos información. La Claro. verdad es absolutamente así. Sabíamos de las dificultades de la producción, sabíamos de las dificultades que podían llegar a tener todo el tema de la logística del mantenimiento de las vacunas en condiciones y bueno, Lilita, lamentablemente tuvimos razón, déjame la que te verdad. diga algo que creo Sí, que tiene perdón. que ver con esto. No recuerdo realmente, soy militante de toda la vida yo, que haya un marco de referencia tan importante a tiempo real para brindar información estratégica e importante de toma de decisiones eh, para un grupo o para la gente en general, para la sociedad en general, y una propuesta, como vos lo decías, digamos, salir pronto y de manera ordenada, en mayo fue. Del paternalismo a la confianza y la responsabilidad en junio. Volver a las aulas en agosto. Ya en agosto del año pasado, Sí, la sí, Fundación Alem sí. decía hay que volver a las aulas. Un camino a la normalidad en noviembre. Y bueno, y este documento, antes que sea tarde, que lamentablemente llegó, te cuento, acá en la ciudad de Funes también el intendente se vacunó, pero como empresario de salud, antes que muchos enfermeros, antes que los propios abuelos, antes que gente que trabaja en el sector, ¿cómo se llama?, sanitario, por lo cual también está dentro de este esquema. Pero a Bueno, lo que voy, por lo menos de mi experiencia, es la primera vez que veo que una fundación trabaja en tiempo real, con documentos, con conocimientos, con esas charlas de Zoom, con esos encuentros que se hacían, donde uno podía tener los elementos para salir adelante y diseñar una política pública si estaba en situación de responsabilidad o de proponer una alternativa si estaba en una situación de oposición o, digamos, leal oposición a los gobiernos. Ha sido un trabajo muy destacable esto de la fundación. Sé que han tenido voceros, como vos decías, Rubinstein fue uno, pero ha sido un trabajo muy destacable. Y a la pregunta a lo que voy, y ya con las vísperas del Día de la Mujer, ¿cómo es llevar adelante como mujer, y más todavía siendo santafesina, porque bueno, todo se cocina en Buenos Aires muchas veces, llevar adelante una organización que tenga este ritmo, ¿no? bueno, mira, el hecho de ser santafesina, pero también el haber estado siempre involucrada en la política nacional, ¿no? Claro. Yo soy una Sí, sí, sí. egresada de la carrera de Ciencia Política de De Rosario. Rosario. Mi militancia empezó en la Franja Morada. Siempre las cuestiones nacionales estuvieron en mi agenda, digamos, ¿no? Yo Bien. me he dedicado mucho más a los problemas nacionales que a los provinciales, eh, pese a haber militado, digamos, dentro del radicalismo en la provincia y demás, ¿no? Pero eh, eso a mí me llevó a tener un conocimiento, digamos, de distintas personas, hombres y mujeres de todo el país, que eran los que teníamos involucramiento en las cuestiones nacionales. Y después yo fui en el 2012 electa presidenta de la De la Convención convención. Nacional del Radicalismo y bueno, ahí me aboqué durante esos 4 años con mucha dedicación, viajando prácticamente todas las semanas a Buenos Aires. Ahí también fuiste Y la primera mujer, ¿no? De la convención. sí, 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 la primera mujer de la convención, cuando todavía no había cupos ni ninguna de Claro. estas cosas en la Sí, es vida verdad. organizativa del partido. Pero bueno, eso está más bien relacionado con digamos, generar confianza y tranquilidad para los distintos sectores partidarios, que es un poco mi práctica, ¿no? Es decir, tratar de acompañar el fortalecimiento del partido. Pero bueno, eso a mí me permitió, digamos, mantenerme y desde la convención misma fortalecimos, digamos, los grupos que ya existían en el partido, el de ciencia y tecnología, el grupo de economía. Hicimos una actividad muy importante en la Sí. Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con economistas del partido durante el año 2014. Energía también Y tenían, ¿no? bueno, siempre en articulación con los bloques, porque esta es otra cosa que hay que decir. Es decir, la Fundación integra sus comisiones no solamente con personal experto,
sino también con aquellos que tienen responsabilidades en el gobierno, Claro. ya sea en términos del Ejecutivo Parlamento o en legislativo. términos de intendencias, gobernaciones y demás. Es decir, Exacto. Rolando Rivera ha sido el asesor principal del gobernador Morales en la política sanitaria en Jujuy. Ajá. Es decir, el tiempo real es una necesidad en la política y creo que también lo que se produjo es un gran entusiasmo por la gente que se fue sumando a la fundación, y esto, digamos, ha ido, obviamente, aquellos grupos que eran más viejos, digamos, que estaban más consolidados, tuvieron la posibilidad de una producción más rápida de documentos, como es el caso del Grupo de Educación, que el partido siempre lo ha tenido, y el grupo de Ciencia y Tecnología, ¿no? Te entiendo. Pero volviendo a mi condición de mujer, bueno, las mujeres nos ocupamos de todo un poco. Lleva tiempo, Y me digamos, imagino. la gestión de la fundación lleva tiempo, pero bueno, como tenemos una organización con responsables, con coordinadores responsables de cada una de las comisiones, y esas personas generalmente son dos los coordinadores, uno que tiene vínculos con el bloque de diputados o de senadores, y otro que tiene la expertise técnica y articula, digamos, con los grupos. Y bueno, estamos trabajando sobre la marcha, ¿no? Aprendiendo sobre la marcha, y ahora estamos, digamos, en un momento realmente ayer tuvimos una reunión con los distintos responsables, y uno encuentra que hay un gran entusiasmo. Obviamente, hay cosas que uno puede hacer porque ya está a la altura de la vida, que tiene mayor disponibilidad de tiempo. Claro. Pero bueno, las mujeres, cuando tenemos compromiso, ya sea en cualquier ámbito, nos organizamos para disponer del tiempo, y además yo disfruto muchísimo y aprendo muchísimo de cada una de las comisiones, ¿no? No, es fantástica la tarea que están llevando adelante. Sé que tienen, creo que hoy, un encuentro de mujeres radicales, por lo cual no me quiero extender tanto Así es, la a entrevista, las 10. pero sí quería hacer una pregunta final más política, digamos, que tiene Sí. que ver cómo ves este avance de la justicia hacia, digamos, de los gobiernos contra la justicia, y esta agenda que nos lleva el gobierno nacional a pretender de que el problema principal es solucionarle los problemas a la vicepresidenta, parecería, ¿no? Bueno, el problema, digamos, de la falta de reconocimiento del valor de la división de poderes Ajá. es una de las características que ha tenido, digamos, el kirchnerismo en sus formas de gobernar. Ocurrió con las dos gestiones anteriores, porque además ahí hay, digamos, una tradición, un valor, que es el valor que para ellos es importante, que es el valor de la hegemonía. Es decir, Es es cierto. un grupo político que no concibe el ejercicio del poder con límites, Exacto. ni límites ni límites políticos, ni límites respecto del derecho, ¿no? Es decir, Ujú. para muchos de nosotros que tenemos una tradición democrático-republicana, la Constitución es el límite, y es el consenso básico sobre el que se debe asentar la acción de gobierno, y consecuentemente es el respeto hacia el conjunto de la sociedad y al pluralismo de la sociedad. Tal cual. En estas concepciones esto no es así. Ellos consideran que las constituciones son instrumentos que tienen que servir para el ejercicio del poder y no para someter al poder. Y yo creo que esa es la clave de la cuestión, ¿no? Si la justicia no puede ser independiente, la justicia no puede juzgar a los que gobiernan, porque como la vicepresidenta misma dice, a mí me eligieron. Claro. Entonces, el uso de la mayoría como principio de legitimación es una parte de la cuestión, y además involucra fundamentalmente una concepción autoritaria del poder, porque la democracia se asienta sobre dos principios: la soberanía popular y el imperio de la ley. Ujú. Entonces, y una ley que está fundamentada en la soberanía popular. Entonces, para ellos, toda la cuestión es la mayoría, y la mayoría da derecho a hacer cualquier cosa. Lo hemos visto ayer
en el caso de Formosa. Sí, terrible. Dicho sea de paso, el pronunciamiento que hubo ayer tuvo un componente técnico relacionado con la pandemia que nosotros aportamos desde la Fundación ALEM, porque es inaceptable desde el punto de vista de una política sanitaria que se vuelva a fase 1 porque se tengan 17 casos. Mirá vos, está bueno eso. Digamos, contar con este equipo a nosotros nos permitió en el término de 2 horas tener una fundamentación adecuada que fue alcanzada al presidente del partido y a los bloques, y anoche hubo un pronunciamiento del radicalismo en ese sentido y con ese componente. Así que bueno, la lucha por la democracia es una larga lucha que el radicalismo viene dando desde su nacimiento, y seguiremos en esa lid, seguiremos en esa lucha, porque es la razón de ser de nuestro partido, que es un garante del régimen político democrático y de la vigencia de los derechos en la Argentina. Bueno, Lilita, la verdad que muy linda este cierre, estas palabras. Te agradezco mucho la comunicación un sábado a la mañana, digamos, disculpame que por ahí fue muy temprano. Y cuando quieras estamos abiertos aquí en la radio para toda aquella cuestión que quieras difundir de la Fundación. Así que un saludo grande desde acá de Funes. Bueno, muchísimas gracias. Muy atentos y los vamos a tener en cuenta. Bueno, muy amable.